Habrá de ser, asimismo, objeto de una regulación específica que desarrolle y complete los preceptos constitucionales. En lo que afecta al Gobierno en sentido estricto, se remitirán al Congreso de Diputados las normas legislativas reguladoras de su régimen jurídico, así como del Estatuto de Incompatibilidades de sus miembros. La figura del secretario de Estado, que adquirirá carta de naturaleza como miembro del Gobierno, será claramente perfilada para que pueda desplegar todas sus virtualidades políticas y funcionales. El Gobierno presentará asimismo el proyecto de ley orgánica del Consejo de Estado que regule su composición y competencia como supremo órgano consultivo del Gobierno. En lo que se refiere a la Administración pública, será preciso actuar legislativamente sobre varios ejes. Primero, actualizando la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado para plasmar y desarrollar operativamente los principios de legalidad en la actuación administrativa, de jerarquía normativa, de publicidad de las normas, de responsabilidad administrativa del Estado y de sus autoridades y funcionarios y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Segundo, reformar la Ley de Procedimiento Administrativo para simplificar y hacer más eficaz el régimen de recursos, así como para asegurar la audiencia de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten, y el principio de publicidad de los archivos y registros administrativos, salvo los supuestos excluidos por la propia Constitución. Tercero, regular la función pública mediante un estatuto que regule el acceso al funcionariado de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a la sindicación, el sistema de incompatibilidades a que ha de quedar sujetos, su plena profesionalización, las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones y un régimen retributivo justo y diferenciado que se acompañe con la existencia de una auténtica carrera administrativa. En suma, todo ello supone una auténtica y profunda reforma de la Administración pública que se impone no solo por virtud del mandato constitucional, sino también por la necesidad de articular la Administración pública que demanda un Estado moderno. Una Administración pública en la que los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación no sean bien intencionados propósitos legales desvirtuados por múltiples mecanismos indirectos o por el anquilosamiento de la rutina. Por último, la Administración pública local, en sus esferas provincial y municipal, sufrirá también profunda reforma. El principio de autonomía de la vida local que la Constitución garantiza exige nuevas normas reguladoras de su funcionamiento, de su régimen jurídico, económico y financiero y de su capacidad de decidir en el ámbito que les es propio sin controles legales artificiosos ejercidos desde la Administración central o desde las futuras comunidades autónomas, en cuyos estatutos de autonomía habrá de dedicarse particular atención también a la vida pública local, no solo para evitar su asfixia por un nuevo centralismo, sino por el contrario para potenciar su desarrollo en una vía de autenticidad. Sería excesivamente prolijo proceder a enumerar todas y cada una de las leyes de desarrollo que la Constitución prevé para hacer efectiva su propia aplicación. Querría no obstarme a referirme fundamentalmente a una de ellas que, por su significación en un Estado de Derecho, es preciso abordar. Un proyecto de ley orgánica que articule los estados de alarma, de excepción y de sitio, concebidos para hacer frente a situaciones extraordinarias en defensa del orden constitucional mismo. El Estado de Derecho es en realidad un Estado totalmente normativizado. De ahí que el Estado de Derecho lleve en su propia dialéctica la necesidad de un derecho excepcional, es decir, de prever la excepción y de normativizar la excepción misma. Así lo hace nuestra Constitución, cuyo artículo 116 establece los postulados básicos de unas medidas excepcionales que la citada ley orgánica habrá de desarrollar dentro de los principios del imperio de la ley y de la delimitación de competencias que caracterizan al Estado de Derecho. El proceso autonómico. El gran reto de nuestra Constitución, el gran reto que plantea nuestro máximo texto legal, es el de institucionalizar políticamente la diversidad real de España mediante una distribución territorial del poder estatal. El programa electoral que Unión de Centro Democrático presentó en las pasadas elecciones asumía una política de autonomías inspirada en los siguientes criterios sintéticamente formulados. Primero, la articulación jurídica y política del reconocimiento de las singularidades de los distintos pueblos de España en el marco de la indisoluble unidad de la nación española. Segundo, el acercamiento de la Administración a los ciudadanos como condición de eficacia y abaratamiento de los costes de la gestión administrativa. Tercero, la desburocratización de las diferentes instancias de decisión y la atribución a la gestión municipal, provincial y regional de los niveles de responsabilidad que mejor se ajusten a las conveniencias del interés ciudadano. Cuarto, la participación del pueblo en las instituciones públicas a todos los niveles. Y al propio tiempo expresábamos la convicción de que la implantación racional del sistema autonómico previsto en la Constitución
contribuiría a alcanzar los siguientes objetivos: fortalecer la unidad profunda e irreversible de la nación española, mejorar los niveles de integración social, fomentar la transparencia y el grado de eficacia de la organización política y administrativa, y enriquecer la capacidad creadora de un pueblo cuya diversidad cultural le otorga su mayor potencial para acometer grandes proyectos colectivos. Y en este plano concluíamos asumiendo el proceso autonómico sin prejuicios ni reticencias, desde el estricto cumplimiento de las previsiones constitucionales. Conviene ahora profundizar en esta perspectiva programática sin perder nunca de vista la trascendencia y la delicadeza del problema. Problema profundo de raíz histórica que resurge recurrentemente cuantas veces se ha abierto en España un periodo de libertad. Pienso que resolver la vieja cuestión de la estructura territorial del Estado exige un previo análisis en profundidad. No es este quizás el momento para ello. Baste decir ahora que es imprescindible admitir abiertamente dos postulados básicos. En primer término, que España, como realidad histórica y presente, es una nación que se vertebra en una diversidad real de pueblos. Asumir esta realidad, asumir a España como realmente es, constituye el primer elemento de un planteamiento adecuado. Y en segundo lugar, que el Estado centralista experimenta en todos los países avanzados una aguda crisis por su creciente incapacidad para administrar racionalmente desde un único centro de decisión los asuntos de millones de personas que hoy reclaman del Estado la garantía de su seguridad en todos los órdenes de la vida. Es una delicada herencia la que recibimos, y es que nuestro Estado, el Estado español, ha sufrido el doble proceso de centralización. De una parte, la centralización inherente a la formación del Estado moderno, industrial e intervencionista, y de otro, la centralización exigida por la prolongada vigencia de un sistema político de concentración de poder, y la coincidencia temporal en nuestro país de ambos procesos de centralización han dado lugar a la existencia de un aparato estatal desconectado en buena parte de la auténtica realidad española, escasamente funcional, excesivamente rígido e incapaz de atender adecuadamente las demandas sociales. Tratamos de afrontar, pues, simultáneamente un problema histórico, un problema político y un problema funcional, a los que no cabe encontrar soluciones mágicas ni de eficacia resolutoria inmediata. En la Constitución hemos marcado el punto de partida de un largo camino y hemos trazado un esquema viable dentro del cual habremos de movernos. Que nadie vea en esta comprensión del problema una intención solapada de frenar un proceso de transformación de la institución estatal que ya es necesariamente irreversible. Pero sí nos permitimos hacer una llamada a la responsabilidad y al rigor a la hora de adoptar posiciones ante tan delicada cuestión. La prudencia y el realismo son normas de comportamiento exigibles a todos cuando está en juego la propia viabilidad de la Constitución aprobada por el pueblo español y en la que se abre un horizonte de esperanza que no podemos frustrar. Resulta innegable que la realidad misma se encarga a veces de imponernos prioridades y urgencias. Urgente y prioritariamente las atenderemos, pero sin perder nunca de vista los límites que no cabe sobrepasar. Nuestro comportamiento en este orden de cosas se inspirará en los siguientes criterios: respeto estricto de las previsiones constitucionales, valorado en su caso por el Tribunal Constitucional; aceptación de ritmos distintos en el acceso a la autonomía en función de circunstancias históricas, sociológicas y materiales, ajustando el contenido de inmediato de los estatutos de pronta tramitación a las posibilidades lógicas de desarrollo y aplicación de la Constitución. Permítanme, señorías, que incluya en este punto de mi intervención un breve pero sentido mensaje de esperanza para el pueblo vasco. Queremos y esperamos sinceramente que la acción del Gobierno y del Parlamento puedan contribuir decisivamente al propósito, creo que por todos compartido, de pacificación del País Vasco y a expresar nuestra voluntad de entendimiento de sus problemas. Y nos vamos a tener a este propósito con ánimo de concordia, porque es necesario en verdad superar 150 años de inadecuada comprensión de la realidad vascongada. Es preciso a tal fin que sepamos mirar hacia el futuro, esforzarnos por conocernos y respetarnos y plantear con sentido de la responsabilidad soluciones viables y suficientes. Y a ello trataremos de contribuir desde el Gobierno, convencidos como estamos de que dentro de la irrenunciable unidad de España y en el marco de la Constitución cabe encontrar para el País Vasco unas fórmulas de autogobierno que vengan a satisfacer una vieja aspiración y respeten la tradición y el espíritu de libertad que ha presidido la historia de un pueblo que ha de encontrar en la solidaridad con los demás pueblos de España la justa garantía de sus derechos. Tercero,
gradualismo, rigor y responsabilidad en la conducción general del proceso autonómico y en especial en la transferencia de competencias mediante leyes orgánicas sucesivas, asegurando la efectividad del principio de solidaridad para que en ningún caso se agudicen las diferencias interregionales. Y permitidme ahora, señoras y señores diputados, unas breves consideraciones sobre este último punto. Porque si hay algo que habrá de singularizar nuestra acción de gobierno en los próximos años, será una especial dedicación a las áreas deprimidas de nuestro país. Por eso queremos dejar bien claro, desde este mismo momento, que concebimos también el proceso autonómico como medio para conseguir una mejor distribución de la renta nacional, como instrumento para alcanzar un equilibrio territorial más adecuado y como uno de los caminos para corregir las insuficiencias distributivas e inversoras del sistema económico y frenar el excesivo trasvase de rentas que hoy se realiza por puras razones de rentabilidad desde las regiones subdesarrolladas hacia los ámbitos industrializados. Para nosotros el valor de la solidaridad, al que repetidamente alude la Constitución, no es una mera palabra vacía de contenido, ni una concesión a la retórica. Por eso utilizaremos con decisión todos los mecanismos constitucionales y todos los medios técnicos y económicos que la situación permita para proporcionar a las regiones más deprimidas posibilidades de superar el atraso económico y cultural en que se encuentran sumidas. Por eso también nos opondremos con igual decisión a cualquier intento de perpetuar o agudizar las diferencias económicas que hoy injustamente separan a los distintos pueblos de España. En este orden de cosas, asumimos como propósitos concretos que trasciendan el mero alcance institucional del proceso autonómico los siguientes: la formulación de planes específicos de ámbito regional para las zonas más deprimidas de nuestro país, la regionalización de ciertos capítulos de la inversión pública, en especial la construcción de viviendas y de las obras públicas de carácter local, como dimensión imprescindible de una política económica ágil y con capacidad de respuesta a las necesidades de ocupación de mano de obra, la adecuación de la política fiscal y de gasto público a las necesidades de financiación previstas en el artículo 157 de la Constitución, la inmediata creación del Fondo de Compensación previsto en el artículo 158, con vistas a corregir los desequilibrios económicos interregionales y hacer efectivo el principio de solidaridad entre todos los españoles. Porque, en suma, o la configuración autonómica del Estado sirve a este propósito de justicia y de solidaridad, o habremos frustrado una oportunidad histórica en la que centran sus esperanzas muchos millones de españoles, con el riesgo nada despreciable de perjudicar gravemente la estabilidad del propio sistema democrático. Señoras y señores diputados, al comienzo de mi intervención me permití hacer una llamada a la necesaria clarificación de la vida pública española en el horizonte de los años venideros. Entiendo que la formulación de este extenso programa, junto a la concreción de otros objetivos y medidas más específicos insertos en nuestro programa electoral, enmarcan una compleja y extensa acción de gobierno durante la próxima legislatura. Pero creo también que con ello contribuimos decisivamente a este propósito de clarificación. Tanto el punto de partida como el de llegada quedan así fijados y delimitados. Desde la Constitución, y a través de la Constitución perfilaremos un Estado de Derecho y una sociedad democrática y pluralista de tipo occidental, al tiempo que haremos frente con toda decisión al conjunto de problemas que hoy singularizan la situación de nuestro país. El artículo 9 de la Constitución nos traza una línea de acción que abre, si el acierto preside nuestra política, esperanzadoras perspectivas de futuro. Confiere este precepto a los poderes públicos la atribución de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo sean reales, de remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y de facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Podría decirse que tal declaración constitucional, formulada al tiempo que se afirma la vigencia de la economía de mercado, sienta las bases para la consecución de una democracia social avanzada que, como la democracia política clásica, reposa sobre los derechos del hombre, pero entendidos como exigencias sociales, económicas o culturales, y cuyo contenido se fija en función de unas necesidades que deben ser atendidas para que la libertad sea real. El objetivo de la democracia social es justamente la libertad real, la libertad que libera a las personas de las ataduras artificiales de una convivencia social injustamente articulada. Y tal objetivo no es, desde luego, monopolio de nadie, y fue enunciado, entre otros, el 6 de enero del 41 por el presidente Roosevelt en el mensaje sobre las 4 libertades en el que fijó el ideal del mundo libre. Es una meta que ciertamente puede asumirse desde diversas perspectivas ideológicas
y hacia la que cabe aproximarse teóricamente por caminos distintos. Nosotros pretendemos ir hacia ella y pretendemos avanzar hacia la libertad real desde y a través de la propia libertad, respetando así los fundamentos sobre los que se erigen las sociedades libres y pluralistas del mundo occidental. Desde este planteamiento es posible edificar un Estado y construir una sociedad, y siempre por el camino de la reforma como método que singulariza la acción de gobierno de los partidos centristas. Propiciaremos siempre el impulso responsable hacia adelante frente a las tentativas de inmovilismo, el avance frente al conservadurismo irracional y el progreso conforme al curso de la historia frente a los planteamientos antihistóricos. Y todo ello con el designio final de contribuir decididamente a la construcción de un orden social dinámico, progresivo y solidario que, por favorecer la libertad plena y real de los seres humanos contemplados en sus concretas circunstancias vitales, inserte a España plenamente en el proceso de la historia, entendida como historia de las libertades de los hombres. Señoras y señores diputados, señor presidente, solicito la confianza de la Cámara. Señorías, procede seguidamente a anunciar, como lo hago, que el número de escaños que se encuentra cubierto en la Cámara es de 350 y que, en consecuencia, el número de votos necesario para que el candidato propuesto obtenga en primera votación la confianza de la Cámara por mayoría absoluta es de 176. Se va a proceder seguidamente a la votación, para lo cual se insaculará primero el nombre de uno de los diputados, a efectos de seguir a partir de él el orden alfabético, tal como previene el artículo correspondiente del reglamento. Por los letrados, si me hace el favor con el secretario. ¿Se ha tocado el timbre? Señoras y señores diputados, por favor. La votación comenzará por don Julio Ulloa Vence. Se seguirá el orden alfabético y, una vez terminada la lista, se proseguirá a partir del primero. Por favor, va a comenzar la votación. De conformidad con las normas reglamentarias, el Gobierno y la Mesa votarán al final. Ruego que, en cumplimiento del artículo 71 del reglamento, una vez que se inicie la votación, ningún diputado entre o se ausente del salón de sesiones. Por favor, que sean cerradas las puertas de acceso al salón de sesiones. Va a empezar la votación. Por la señora secretaria se va a dar lectura a la lista y se procederá a votación nominal y pública, debiendo contestar naturalmente sí o no, según se conceda o no se conceda la confianza solicitada, o procediendo, en su caso, a manifestar la abstención. Comienza la votación. Ulloa Vence Julio. Urralburu Inta Gabriel. Uruñuela Fernández Luis. Valentín y Antón José. Valle Pérez José Luis. Vallina Velarde Juan Luis.
Vargas Machuca Ortega Ramón. Vázquez Fouz José. Vázquez Guillén Antonio. Vázquez Menéndez Elena. Vázquez Vázquez Francisco José. Vega y Escandón Luis. Verde y Aldea Josep. Diana Santa Cruz Jesús María. Vicente Martín Ciriaco. Vida Soria José. Vidal Reimbau Josep. Vilariño Salgado Nona Inés. Vintro Castells Eulalia. Vizcaya Retana Marcos. Yáñez Barnuevo y García Luis. Yebra Martul Ortega Perfecto. Yuste Grijalva Francisco Javier. Zapatero Gómez Virgilio. Zaragoza Gómez Francisco. Acosta Cubero José. Aguilar Azañón Julio. Aguiriano Forniés José Antonio. Aguirre de la Hoz Francisco Javier. Aguirre Querexeta Íñigo. Aizpún Tuero Jesús. Alavedra y Moner Maciá. Albiñana Olmos José Luis. Alcaraz Massats Luis Felipe. Alcón Sáez Fernando. Alfonso Quirós Juan Antonio. Alierta Izuel Mariano. Almunia Amán Joaquín. Alonso Sarmiento Emilio. Álvarez Álvarez José Luis. Álvarez de Miranda García Ramón María. Álvarez de Miranda y Torres Fernando. Álvarez de Paz José. Alzaga Villamil Óscar. Apostúa Palos Luis. Aragüetes Portero María Soledad. Arce Martínez José Luis. Arce Molina Juana. Areilza y Martínez de Rodas José María. Arias Salgado y Montalvo Rafael. Aristizábal Recarte Fernando. Arnau Figuerola José. Arredonda Crecente Miguel Ángel. Arzayus Antía Xavier. Atar Alonso Emilio. Ballestero Pareja Enrique. Ballesteros Durán Rafael. Ballesteros Pulido Jaime. Vandrés Molet Juan María. Barnola Serra Jaime. Barón Crespo Enrique Carlos. Barragán Rico Juan Antonio. Barranco Gallardo Juan. Barrera Costa Heribet. Venegas Haddad José María. Berenguer Fuster Luis. Vergasa Perdomo Fernando. Bermejo Hernández Manuel. Bernal Soto Ramón Germinal. Blanco García Jaime. Bofil Abeile Pedro. Bono Martínez Emérito. Bono Martínez José. Botanch y Dausá Juan. Boyer Salvador Miguel. Bravo Castells Pilar. Bravo de Laguna Bermúdez José Miguel. Bris Gallego José María. Bueno Vicente José Miguel. Buil Giral León José. Busquets y Bravulat Juli. Camaño Bernal Esteban. Cabral Oliveros Francisco. Calahorro Tellez Fernando. Camacho Abad Marcelino. Camacho Zancada Blas. Camuña Solís Ignacio. Cano Pinto Eusebio. Cañellas Balcells Antón. Carrillo Solares Santiago. Carro Martínez Antonio. Casa Ayuso José Antonio. Casañ Bernal Benjamín. Casaño Salido Carmelo. Castellano Cardariaguet Pablo. Castells Ferrer Jaime. Cierva y Oce Ricardo. Cigarrán Rodil Carlos. Cisneros Laborda Gabriel. Colino Salamanca Juan Luis.
Cristóbal Montes Ángel. Cruáñez Molina Asunción. Cuartas Galván Alberto Javier. Cuatrecasas y Membrado Gibert. Cuerda Montoya José Ángel. Cuevas González Justo. Cuyel y Nadal Josep María. Chávez González Manuel María. Delgado de Jesús Antonio José. Díaz Fuentes Antonio. Díaz Pinos Muñoz Manuel. Díaz Porras Ciriaco. Díaz Sol Ángel. Durán Pastor Miguel. Egea Ibáñez Enrique. Elorriaga Zarandona Jesús María. Escartín y Piens José Antonio. Escuredo Rodríguez Rafael. Esperabé de Arteaga González Jesús. Estella Goitre Alberto. Fajardo Espínola Luis. Faura San Martín Antonio. Fernández Arias Manuel Ángel. Fernández Iguanzo Horacio. Fernández Rodríguez Juan Julio. Figuerola Cerdán José Luis. Fontán Pérez Antonio. Fraga Iribarne Manuel. Franco Gutiérrez Ángel. Fuejo Lago Donato. Fuentes Lázaro Jesús. Fuertes Luis. Gago Lorenzo José Antonio. Galán Ruiz Joaquín. Galeote Jiménez Guillermo. Galván Bello José Miguel. Gámez Casares Luis. García Ñoveros Jaime. García Bloise Carmen. García Tomás. García Margallo Marfil José Manuel. Gámez Miralles Antonio. García Moreno Teixeira María del Carmen. García Pérez José. García Plaza Isidro. García Pumarino Ramos Emilio. García Roldán Cipriano. García Romanillos Valverde Joaquín. García Sánchez Cipriano. Gary Mir Francisco. Gil Albert Velarde José María. Gila González Carlos. Gómez Angulo Juan Antonio. Gómez Franqueira Eulogio. Gómez de las Roces Hipólito. González Delgado José. González García José Antonio. González Márquez Felipe. González Otazo Dionisio. González Seara Luis. González Vila Fernando Juan. García Navarro Manuel. García Plaza Isidoro. Granado Bombín Esteban. Grandes Pascual Luis. Guardiola Celies Felipe. Guerra Fontana Rodolfo. Guerra González Alfonso. Guimón Ugartechea Julián. Hernández Cito García Blanco Isidoro. Herrero Rodríguez Muñón Miguel. Herbella García Jesús. Huelin Vallejo Ignacio Javier. Jiménez Blanco Antonio. La Asunción Goñi Ángel. Lazo Díaz Alfonso. León Herrero Ricardo. Lerma Blasco Juan Francisco. Letameldía Berzunce Francisco. Limón Jiménez Andrés. López Raimundo Gregorio.
Lozano Pérez Baldomero. Lluc y Martín Ernest. Madrid López Demetrio. Marín González Manuel. Márquez Fernández Antonio. Marraco Solana Santiago. Martín Montes César. Martín Oviedo José María. Martín Retortillo Baquer Sebastián. Martín Sánchez Martiniano. Martín Tobal Eduardo. Martínez Martínez Miguel Ángel. Martínez Villaseñor García Gervasio. Mascareño Alemán Zenón. Mata Garriga Marta. Mata Gorostizaga Enrique. Maturana Plaza José Antonio. Medina González Guillermo. Meilán Gil José Luis. Menchero Márquez Pedro. Mesa Parra José María. Molins Amat Joaquín. Monforte Arregui Andoni. Monsonís Domingo Enrique. Monzón y Ortiz de Urruela Telesforo. Morenas Aidillo Dolores Blanca. Moreno Díez Eduardo. Moreno García José Luis. Moreno González Elena María. Moreta Amat Marcelino. Morillo Crespo Antonio. Moscoso del Prado Javier. Moya Moreno Arturo. Mújica Herzog Enrique. Muñoz García Faustino. Muñoz Peirats Joaquín. Nazarre de Letosa Conde José. Navarrete Merino Carlos. Navarro Esteban Joaquín. Núñez Encabo Manuel. Núñez González Miguel. Núñez Pérez Manuel. Obiols Germa Josep María. Olarte Cuyen Lorenzo. Oliar Sausol Alberto Carlos. Olivencia Ruiz Francisco. Órpez Asensi Antonio. Osorio García Alfonso. Padrón Delgado Néstor. Palomares Vinuesa Antonio. Pardo Yáñez Pablo. Pastor Marco Juan Bautista. Pau y Pernau Josep. Payo Subiza Gonzalo. Peces Barba Martínez Gregorio. Pedregosa Garrido José Manuel. Pejenaute Garde Pedro. Peinado Moreno Antonio. Peláez Redajo Gregorio. Pelayo Duque María Dolores. Pérez Espejo Diego. Pérez Fernández Avelino. Pérez López Jesús. Pérez Llorca Rodrigo José Pedro. Pérez Millares Félix Manuel. Pérez Ruiz Emilio. Pernas Martínez José María. Piazuelo Plou Antonio. Pin Arboledas José Ramón. Piñar López Blas. Piñeiro Amigo José Manuel. Plana Plaza José. Pons Irazazábal Félix. Portanet Suárez Rafael. Puig Olive Luis María. Pujol Soleil Jordi. Quintas Seoane Juan. Ramírez Heredia Juan de Dios. Ramos Camarero Juan. Ramos Fernández Torrecilla Francisco. Ramos y Molins Francesc. Redondo Urbieta Nicolás. Reol Tejada Juan Manuel.
Raventós Carner Joan. Revilla López María Teresa. Riera Mercader Josep María. Roca Lluyent Miguel. Rodríguez Alcaide José Javier. Rodríguez Contreras Martín. Rodríguez Miranda Gómez Santiago. Rodríguez Moroy Luis Javier. Rodríguez Pardo José Luis. Rodríguez Antonio. Rodríguez Valverde León Máximo. Rodríguez Ibarra Juan Carlos. Rojas Marcos de la Viesca Alejandro. Rovira Tarazona Juan. Rubiales Rojas Emilio. Rubiés Garrofe María. Rubiés Monraval Vicente. Ruiz Navarro y Jimeno José Luis. Rupérez Rubio Javier. Saavedra Acevedo Jerónimo. Zabalete Jiménez José. Sabater Escude Juan. Saborido Galán Eduardo. Sáenz Cosculluela Javier. Sáenz Díez Gándara Juan Ignacio. Sáenz Lorenzo José Félix. Sagaseta Cabrera Fernando. Sala Canadell Ramón. Salinas Moya Miguel. Sánchez Ayuso Manuel. Sánchez Montero Simón. San Juan de la Rocha Carlos. Sanjurjo González Jesús. San Martín Losada Miguel. Sanz Fernández Francisco Javier. Sapena Granell Enrique. Sárraga Gómez Manuel. Satrústegui Fernández Joaquín. Senillosa Cros Antonio. Sentís Anfruns Carlos. Solabarría Bilbao Pedro. Solana Madariaga Francisco Javier. Solana Madariaga Luis. Solano Carrera Carmen. Solé Barberá José. Solé Tura Jordi. Soler Turmo Alfonso. Soler Valero Francisco. Sotillo Martín Vicente Antonio. Soto Martínez Fernando. Por favor. Tamames Gómez por favor. Ramón. Tejada Lorenzo Jaime. Tierno Galván Enrique. Tomé Robla Baudilio. Torre Prados Francisco. Torres Izquierdo Manuel. Torres Salvador Antonio. Trías Fargas Ramón. Triñer Fernández José María. Trillo Torres José Antonio. ¿Quieres cambiar? Perdón, no hay interrupción durante las votaciones. Perdón, no hay interrupción durante las votaciones. Luego veremos si queda alguno. Es que no ha terminado la votación. ¿Ha terminado la votación? Venga. No ha terminado la votación. Calvo Sotelo, Bustelo Leopoldo. Sí. Cabanillas Gallas Pío. Sí. Clavero Arévalo Manuel. Sí. Sánchez de León Pérez Enrique. Otero Novas José Manuel. Sí. Sánchez Terán Salvador. Sí. García Díez Juan Antonio. Lamo Espinosa Jaime. Rodríguez Sahagún Agustín. Sí. Calvo Ortega Rafael. Sí. Cabero Latallade Íñigo. Sí. Garrigues Walker Joaquín. Martín Villa Rodolfo. Sí. Fernández Ordóñez Francisco. Sí. Oreja Aguirre Marcelino. Abril Martorell Fernando. Suárez González Adolfo.
Torres. Perdón, entiendo que ha dicho que sí. Torres Bursot, Leopoldo. Soledad Becerril Bustamante, sí. Izquierdo Rojo, María. Carrascal Felgueroso, Víctor. Gallego Bezárez, Teodoro Ignacio. Fernández España, María Victoria. Gómez Llorente, Luis. Fraile Poujade, Modesto. La Villa Alsina, Landelino. Sí. Perdón, ¿hay alguien que no haya sido nombrado? ¿Cómo se llama? Silva Cienfuegos. ¿Eh? ¿No estaba? ¿Eh? ¿Y no estaba en la lista? Perdón, por favor. ¿Eh? Que no está en la lista que se ha leído. Señor Silva Cienfuegos, emita su voto. ¿Alguien más? García Plaza y como Gracia Plaza, que es mi verdadero nombre. ¿Y ha votado las dos veces? En las dos ocasiones. ¿Sí? A ver. ¿Sí? A ver la rectificación. ¿Sí? Por favor, está solucionado, se quita como García Plaza y figura como Gracia Plaza. Es que creo que existía la posibilidad, como en la segunda ocasión tardé en contestar, de que se me haya registrado como silencio. ¿Cómo? Como silencio. No, ahora se verá. García Plaza, ¿cómo se ha registrado? ¿Eh? García Plaza se ha registrado que no. Gracia Plaza. ¿Cómo se ha registrado? Gracia. Como ausente. Entonces queda Gracia Plaza con no. Es esto, ¿eh? Es Gracia Plaza Isidoro, no Isidro. Muy bien. Muchísimas gracias. A ver, venga. ¿Habéis hecho el cómo? ¿Qué pasa? Pero bueno, ¿no habéis hecho por encuadro? ¿Y los letrados? ¿Eh? Venga, a ver. Dadme los recursos. ¿Esto es? ¿Eh? ¿Eh? Son 184, sí. 149, 7 abstenciones y 10 ausentes. O sea, 340. 350. ¿Sí? 350. No, 340 votos. Votos emitidos 340. Está aquí. ¿Sí cuántos? 184. 184. Esto es 149. Esto es correcto, ¿eh? Sí. Abstenciones 7. Diputado ninguno y ausentes 10. Abstención 7. ¿Hay alguna duda? Es que yo por mi parte es un dato que me da. ¿Hay algún problema de Había un par de votos que no encajaban. Pero la lista quedaba 184. Esta es la misma.
Eso no. Y 340 seguros. Y luego 10 ausentes. Sabían que se tiene que sumar. 350 sumas. 4, 13, 20, 2, 10, 14, 15, 1, 2, 3. Esto es seguro, ¿no? Por favor, señorías, el resultado de la votación, según el recuento que se ha hecho, es el siguiente. Votos emitidos, 340. O sea que ha habido 10 ausencias. Votos favorables al otorgamiento de la confianza, 184. Votos desfavorables al otorgamiento de la confianza, 149. Abstenciones, 7. En consecuencia, señorías, el Congreso de los Diputados, por el voto... ¿Perdón? De las abstenciones han habido 8. ¿Eh? De abstenciones han habido 8. Abstenciones ha habido 8. Perdón. ¿Eh? Comprobar las abstenciones. Sí, señor Roca, siéntese que se va a comprobar. ¿Sí? Y a María Rubies, que se la ha dado como no asistente. Ya. Y entonces se le ha dado como no ha emitido el voto. O sea que son 341 votos, entonces. Vamos a ver. Me dicen que ahí está María Rubies, que no se le ha oído. Ya ese se la ha dado como no emitido. No ha sido abstención. Abstención, María Rubies. Contar las abstenciones. Venga, contar, que María Rubies se abstenció. Cuenta, Víctor, cuenta el total de votos emitidos. Bueno, pero el total de votos entonces, ¿cuánto es? ¿41? No, es que María Rubies... Pero vamos a ver, bueno, pero aquí si pongo 8, ¿dónde me sobra? Es que se han emitido 3. Sí, es uno más. Ausentes 9. A ver, ausentes, ¿cuántos ausentes hay? Sí, también.
es esto? Toma la papeleta Ulloa que ha salido.